Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Les damos la bienvenida a esta clase. Estamos estudiando la serie El Espíritu Santo y hoy vamos en la clase número 10, donde vamos a estudiar el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo está enlistado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Ahí se encuentra esta lectura, pero como son 9 las virtudes que tiene el Espíritu Santo produciendo en el cristiano, porque son virtudes de Dios, pero Él no las quiere reproducir en nosotros. Entonces, como son 9, vamos a dividirlas en 3 lecciones de a 3 cada una, para que podamos tener un conocimiento de esto. No es un conocimiento extensivo, porque pues cada parte del fruto del Espíritu Santo pudiera llevarse más de una hora, pero hoy vamos a tratar de ser concisos para que entendamos de qué se trata el fruto, ¿verdad? No vamos a ver todo de cada fruto, sino simplemente vamos a tocar aspectos importantes, ¿verdad? Y si ustedes quieren tomar nota, pueden apuntar las citas, pues ahí lo pueden hacer para que después ustedes mismos puedan repasar la lección y puedan pues tener un entendimiento todavía mayor. Después que terminemos la grabación, siempre nos quedamos para, si hay preguntas, si hay alguna aclaración, algún comentario, pues es bienvenido. Así que vamos a empezar, hermanos, con una cita que se encuentra en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 16 al versículo 20. El Señor Jesucristo, Él habló y dijo estas palabras muy importantes. Y dijo, bueno, Él estaba hablando de los falsos profetas o de los falsos cristianos, podríamos decir. En este caso, cuando él hablaba de los líderes religiosos de su época, porque todavía no habían cristianos. Los cristianos empezaron, pues, hasta después que él murió, empezaron a predicar el evangelio y empezaron a haber creyentes cristianos. Desde luego que los primeros apóstoles fueron los primeros en convertirse al cristianismo. Pero cuando él predicaba a Jesús, él más que todo se refería a los maestros falsos que hablaban y enseñaban religión, pero que en realidad no tenían frutos espirituales. Dios no había producido en ellos un verdadero fruto, como el carácter de Dios. Simplemente eran, bueno, Jesús mismo los describe, ¿verdad? Como hipócritas o actores. La palabra hipócrita quiere decir actor, ¿verdad? Un actor que salía en una obra de teatro y nomás personificaba una persona que no era él realmente. Y por eso aquí en el versículo 15 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Verso 16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Como diciendo que no, ¿verdad? La respuesta es no. Cada árbol produce un fruto. Está hablando de un fruto y un árbol diferente. Luego el verso 17 dice, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. O sea, no puede ser mitad y mitad. O es o no es. Y luego dice, verso 19. Sí, el verso 18. El árbol bueno no puede dar fruto malo. Sea porque es bueno, no puede dar un fruto malo. Sea porque sería contraproducente. Y luego dice, el árbol malo, aunque quiera, no puede dar fruto bueno. O sea, puede tratar, ¿verdad? Pero no puede. Y así es lo que es en la vida espiritual. Y luego el verso 19 dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. En otras palabras, nada más sirve para leña, ¿verdad? Nada más sirve para leña. Así que por sus frutos, dice, los conocerán. Entonces Jesús está diciendo, hermanos, que
El profeta, el que se dice conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Pues debe de ser genuino, debe ser un cristiano, un creyente genuino. Y si no, pues sus frutos lo van a revelar. Los frutos revelan lo que es el árbol, ¿verdad? Un árbol de naranja no le va a dar fresas, nunca, ¿verdad? Un árbol de limón no le va a dar manzanas, nunca, ¿verdad? Y un árbol de manzana no le va a dar peras tampoco, ¿verdad? O sea que es lo que está queriendo decir Jesús. Un verdadero creyente va a dar un fruto verdadero. Se va a ver que sus acciones, su carácter, el origen de sus acciones son genuinas, vienen de Dios. Y el que no, pues no, simplemente, ¿verdad? Y Jesús está aclarando esto porque hasta el día de hoy, el verdadero cristiano va a producir fruto bueno, ¿verdad? Fruto que viene de Dios, auténtico. Y como platicaba hace un momento con el hermano Felipe, pues siempre hay imitaciones, ¿verdad? Siempre hay imitaciones en todo. Y en la vida espiritual también, hermanos, hay imitaciones, ¿verdad? Hay gente que se hace pasar por cristianos, pero que en realidad no han nacido de nuevo. El Espíritu Santo no está produciendo fruto en ellos, ¿verdad? Entonces, pues lo que sale es el fruto de la carne, el fruto de su naturaleza humana. Y lo que sale puede parecer que es amor, pero no es auténtico. Puede parecer que está fingiendo paciencia, pero no tiene paciencia, nada más la está fingiendo, ¿verdad? Entonces, y así muchas cosas, ¿verdad? Puede fingir que tiene paz, pero en realidad no la tiene, porque está todo atormentado por dentro, ¿verdad? Y entonces, y así, hermanos, el verdadero cristiano va a producir un fruto auténtico, porque el Espíritu Santo es genuino, es auténtico. Entonces, así es bien importante esta clase, ¿verdad? Sí, hoy vamos a ver, hermanos, los tres primeros frutos, podemos decir, frutos, aunque en general, cuando dice el versículo de Gálatas, dice el fruto del Espíritu. Y no dice frutos, ¿verdad? Sino que dice fruto como un solo fruto que tiene distintas características. Y algunos teólogos, ¿verdad? Han dicho, ¿verdad? O han llegado a la conclusión que el fruto es el amor y que todos los demás son unos derivados o son como distintas cualidades del amor, ¿verdad? Por ejemplo, si usted mira en Primera de Corintios 13, cuando usted ve, Pablo hace una lista de lo que es el amor y lo detalla y lo hace más explícito, lo expone más. Ahí dice que el amor es paciente, ¿verdad? El amor es bondadoso. Entonces vemos que como que da a entender de que el amor tiene distintas facetas, ¿verdad? O distintas caras, ¿verdad? Como un diamante que tiene distintas caras. Entonces, podríamos, pero de todas formas vamos a hablar del amor, del gozo y la paz en esta noche. Vamos a tratar de abarcar esto en una hora. Dice los tres primeros frutos. Si usted abre su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos a ver este verso, este texto que dice, en cambio, el fruto del Espíritu es, y ahí va a describir el fruto: amor, alegría, versión antigua dice gozo, ¿verdad? Paz, paciencia, amabilidad, que en la versión antigua dice benignidad, ¿verdad? Pero estamos hablando en palabras más conocidas. Amabilidad, luego dice bondad, luego fidelidad, que en algunas versiones dicen fe también. Humildad, que en otras versiones dice mansedumbre. Y dominio propio o control de uno mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las tres primeras en este día. Vamos a concentrarnos en lo que es el amor, la alegría y la paz, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Decíamos, hermanos, de que
el fruto del Espíritu es la presencia de Dios en el creyente en Cristo, ¿verdad? En el creyente, en el Cristo que presenta el Nuevo Testamento. Porque hay muchas personas que dicen creer en Cristo, ¿verdad? Pero en realidad creen en un Cristo distorsionado, en un Cristo alterado, en un Cristo que no es Dios y hombre. Algunos nada más ven el que es Dios, otros ven nada más que es hombre, ¿verdad? Pero el Cristo bíblico es Dios hecho hombre, hecho humano, ¿verdad? Y que viene y que es Dios, precisamente porque es Dios, tenía esas virtudes de Dios, ¿verdad? Naturales en él, ¿verdad? Que él las tenía por ser parte de la divinidad. Y cuando algunos dicen que cuando vino aquí a la tierra dejó de ser Dios, nada más era hombre. Entonces eso es una cosa torcida o no correcta. Entonces tal vez usted escucha predicadores en la televisión que dicen que Jesús cuando vino dejó de ser Dios, solo era hombre aquí, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que siendo Dios se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Tenía esas dos naturalezas, la divina y la humana, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios hizo eso? No lo sabemos, no está en nuestra capacidad de entenderlo, pero lo creemos porque la palabra de Dios así lo dice. Pero en este caso vamos a ver los tres primeros frutos del Espíritu. Le digo frutos, ¿verdad? Ya hice la aclaración que nada más dice fruto, pero digo frutos porque son varias cualidades, ¿verdad? Entonces vamos a ver el primero. El primero dice es amor. Amor. Déjeme decirle, hermanos, que esta palabra amor viene de una palabra griega que es ágape o agape, ¿verdad? Entonces esa palabra se usaba para el más alto amor, ¿verdad? O la más alta demostración de amor. Entonces, ese amor, pues, nada más nos pudimos ver cuál era la más grande manifestación de amor cuando vino Cristo y demostró eso. Porque de tal manera dice la Biblia que amó, ahí está el verbo amor, ¿verdad? Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando se empieza a predicar el evangelio, se empieza a descubrir que el amor más grande que puede existir es el amor de Dios, ¿verdad? No puede haber otro amor más grande aquí en la tierra que un ser humano pueda tener que supere el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, esa palabra empezó a tomar esa connotación de que era el amor perfecto, el amor mayor, ¿verdad? O no puede haber un amor más grande, ¿verdad? Que el amor de Dios. Ningún ser humano puede desarrollar un amor así. Pero Dios al enviarnos su Hijo, ¿verdad? Y enviar su Espíritu Santo en el creyente, pues la intención de Dios es que nosotros tengamos parte de ese amor, no el tamaño del amor de Dios, pero sí a un nivel que nosotros podamos superar el amor humano, ¿verdad? Superar el amor natural humano que tenemos y poder demostrar a través de la presencia de Dios en nuestra vida que nosotros tenemos un amor un poco superior a lo que tiene el mundo normal, ¿verdad? O el mundo que no conoce a Dios. Pero lo tenemos porque Dios lo produce en nosotros. No es que sea de nosotros mismos, sino que Dios lo produce por su Espíritu Santo. Sin amor, hermanos, sin amor, sin este tipo de amor, el amor de Dios, el creyente no puede vivir la vida cristiana. Simplemente no la puede vivir. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se basa en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Entonces, si no tiene esa virtud que Dios mismo nos produce en nosotros, no va a poder ni amar a Dios, ni amar a su prójimo, y no va a poder obedecer ni a Dios, ni hacer lo que Dios le pide hacer. Entonces, es bien importante, este es el punto de inicio, ¿verdad? Que el cristiano tiene, ¿verdad? Para que él pueda vivir su vida cristiana, necesita el amor que viene de Dios, porque con el amor propio que el ser humano tiene natural, con el que nace,
con el que se desarrolla en este mundo, no va a poder, no va a poder obedecer a Dios, ni va a poder desear obedecer a Dios, ni amar a su prójimo, porque aún con el amor que Dios pone en nosotros, no alcanzamos a cumplir plenamente lo que Dios quisiera que nosotros hiciéramos, ¿verdad? Aún así, nuestra humanidad como que limita el amor de Dios, pero de todas formas, Dios nos da su amor para que podamos amarle a Él y amar a nuestro prójimo y poder servirle, ¿verdad? Porque nosotros le servimos por amor, ¿verdad? Y es bien importante que el cristiano haya nacido de nuevo, de verdad, porque si no nace de nuevo, pues simplemente va a tratar de imitarlo, va a tratar de tratar de hacer las cosas que parezcan que es amor, pero no va a ser. Entonces, yo le decía, comparado a Felipe, ¿verdad? Le decía, las cosas que son imitación nunca van a ser igual que las genuinas. Se pueden parecer, pero no van a ser igual, nunca. Yo le decía, ¿cuántas Coca-Colas existen en el mundo? ¿Cuántas Coca-Colas? ¿Qué es la Coca-Cola? Usted puede conseguir Coca-Cola en un envase de Pepsi. Usted puede conseguir una Coca-Cola en un envase de 7-Up o de otra marca o de no sé cuántas marcas de colas hay, de refrescos de cola. Pero nada más hay una que es Coca-Cola, ¿verdad? Y les pongo esta comparación porque hay muchas que pueden imitar a la Coca-Cola, pero solamente hay una que es Coca-Cola, ¿verdad? Y la auténtica, la genuina, ¿verdad? Y así, hermanos, podemos comparar muchas cosas, pero les traigo este ejemplo porque es un ejemplo que todos podemos entender. Sí, usted puede llegar a la tienda y puede ver una lata que dice cola, ¿verdad? Un refresco de cola, pero no va a saber igual que la Coca-Cola, nunca, ¿verdad? Se puede parecer, pero nunca igual. Las imitaciones no son, pues son imitaciones, no pueden ser auténticas, ¿verdad? Y así, hermanos, el amor de Dios es auténtico. Y si uno no tiene el amor de Dios, la gente que no lo tiene va a tratar de imitarlo, va a tratar de actuarlo, ¿verdad? Que parezca que es amor, pero en realidad no es, ¿verdad? Puede ser que tenga buenas intenciones, pero no es el amor genuino de Dios. Entonces, eso es bien importante. O sea que para amar a Dios y para amar al prójimo y a nosotros mismos, necesitamos esa cualidad del amor de Dios que esté en nosotros y que se esté produciendo. Porque si no se produce, si el Espíritu Santo no está en nosotros, pues no se va a poder producir. Pero como sí está, se va a poder producir, ¿verdad? Entonces esa es la bendición que tenemos, que el Espíritu Santo está en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es algo que constantemente está produciendo eso, para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Si no, imposible, ¿verdad? Dice, nosotros, hermanos, en la Biblia podemos encontrar en el Antiguo Testamento 258 veces la palabra o el verbo amor o el verbo amar, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se encuentran 121 veces la palabra o el verbo amor, ¿verdad? Y hermanos, el apóstol que más habló del amor, los dos apóstoles que más hablaron del amor son el apóstol Pablo, porque él escribió pues muchas cartas, 13 cartas. Algunos piensan que también el libro de los Hebreos también él lo escribió. Entonces, pues Pablo es el que, como tiene más escritos del Nuevo Testamento, pues, es el que más menciona el amor, ¿verdad? Y el otro apóstol que también menciona bastante el amor es el apóstol Juan. El apóstol Juan, tanto en su evangelio como en sus cartas, él tiene primera, segunda y tercera carta de Juan. Tiene 4 escritos. Él también es el otro apóstol que menciona más el tema del amor, ¿verdad? El tema del amor. Así que, hermanos, estamos viendo esto que es bastante importante, hermanos. El fruto del amor, hermanos, Dios produce
Dios produce en nosotros, los cristianos, o reproduce su amor en nosotros. El amor humano está basado en la apariencia física o en los méritos de la persona amada. Sí, yo te amo porque eres muy bueno. Yo te amo porque eres muy obediente. Yo te amo porque estás bonito. Yo te amo porque esto. O sea, el ser humano ama basado en una condición. Basado en una condición, de la condición de la otra, de la persona que va a amar. Por lo contrario, el amor de Dios nos muestra que Él no toma en cuenta los méritos o la falta de ellos. Si Dios nos ama, es si tenemos méritos o no los tenemos, el amor de Dios es genuino. Él ama no en base a lo que tiene la otra persona o no tiene, ¿verdad? O sea que Él ama porque Él es amor. O sea que no está condicionado, eso quiere decir. Siempre busca Dios, al ser amor, siempre busca el bien del otro, sin importar lo que cueste. Precisamente porque Dios desea el bien de la humanidad, de todos, porque Él dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Dice que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios, hermanos, no se basa en que somos buenos o somos malos, ¿verdad? El amor de Dios se trata en que Él quiere salvar a todos, ¿verdad? Quiere salvar a todos y Él pagó el precio muy alto para demostrar, dice la Biblia, en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, estando en la peor de las condiciones, no teníamos nada bonito, dice, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, o sea, su Hijo murió por nosotros. Entonces estamos viendo que el amor de Dios, Dios nos ha amado al ser humano en su peor estado, estado de pecado y de muerte. Dios nos ama porque decidió amarnos. O sea que el de Él depende solamente. No hubo algo que lo coaccionara o que le dijera o que le diga, oye, ¿por qué no amas a esta humanidad? ¿O por qué no haces esto? ¿O por qué no, no sientes compasión por ellos? O sea que nadie le dijo. Nació de Él mismo. Dios nos amó cuando estábamos en la peor condición, muertos en delitos y pecados. ¿Quién se pudiera enamorar de un cadáver que está en una funeraria? ¿Quién se pudiera enamorar de una persona muerta? Donde, pues, no, ni siquiera sabe ni está consciente de que hay alguien en la funeraria que lo pudiera amar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muerto, ¿verdad? ¿Y quién se va a enamorar de una persona que está ya en un ataúd ya muerta, lista para que lo sepulten? Pero Dios, cuando estábamos espiritual muertos, en nuestros delitos y pecados, decidió amarnos y darnos vida. Fíjense, Dios es capaz de eso. Él tomó la decisión. Dios es rico en misericordia. Dice, esta es una la misericordia es una de las facetas del amor, una cara del amor. El amor de Dios es diferente del nuestro. Dios nos ama sin necesitarnos. Dios no nos ama porque nos necesite. Aún si nosotros no estuviéramos, Dios seguiría siendo amor, ¿verdad? Dios, si nosotros no hubiésemos nacido, Dios amaría a las personas que sí nacieron, ¿verdad? Pero no es porque nosotros nacimos, nos ama, o eso provocó su amor. No, él ya es amor por naturaleza, ¿verdad? Nosotros amamos para sentir satisfacción. Los seres humanos amamos para sentir satisfacción. Dios ama porque quiere dar y quiere compartir lo que Él es, lo que Él tiene y que yo no tengo, ¿verdad? O sea que Dios es feliz. Si yo existo, no lo hace ni más feliz ni menos feliz, ¿verdad? Porque Él es amor, ¿verdad? Él no necesita de mí para ser feliz. No necesita de mí para que tenga alguien a quien amar.
sino que Él es amor y ama a todo aquel que Él ha creado, ¿verdad? Pero lo ha creado porque Él es amor, no para que Él ame, sino porque ya es amor, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Dice, el amor humano piensa en lo que el otro le puede dar. El amor de Dios piensa en lo que Él le puede dar a la otra persona, no en lo que la otra persona le puede dar a Él. Hay una escritora cristiano que se llamó C.S. Lewis, ¿verdad? Trató de ilustrar el amor de una manera explicando y decía, explicándolo, es un ejemplo. Y decía que si usted es abandonado por su cónyuge, por su esposo o su esposa, a usted le va a doler porque usted perdió algo. Humanamente hablando, usted ya no va a tener esa persona y va a tener ese dolor. Pero si usted abandona a Dios le va a doler, pero no porque Él perdió algo, sino porque usted está perdiendo algo. El que pierde es usted, no Dios, ¿verdad? Entonces, por eso Dios a veces se duele y se siente triste, ¿verdad? No porque la persona no lo ame a Él, sino porque esa persona se va a perder la bendición de la vida eterna. Y a Dios pues le pesa, ¿verdad? Que Él, habiendo mandado a su Hijo, habiendo demostrado el amor a la humanidad, habiéndole perdonado los pecados a la humanidad, y la humanidad desprecia aquello, en lo que le duele a Dios es que esa persona se vaya a perder por rechazar el regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Es casi opuesto a la manera humana, ¿verdad? Sí, le duele, lo que a Dios le duele cuando el cristiano o la persona que no quiere recibir a Dios, a Cristo, lo que le duele a Dios es que usted sea un perdedor, que usted se pierda la oportunidad de disfrutar el regalo de la vida eterna, ¿verdad? O sea que Él le da tristeza que su amor sea despreciado, ¿verdad? Pero no es que no necesite Él, ¿verdad? Los que necesitamos a Dios somos nosotros. Entonces, el amor de Dios en el Nuevo Testamento, en la Biblia, se nos demuestra que es un amor incondicional, porque Dios nos ama como somos, ¿verdad? Nos aman. Si recibimos su amor, qué bueno. Y si no recibimos su amor, a Dios no le afecta. No le afecta en el sentido de que no pierde. Los que perdemos somos nosotros. El amor de Dios es eterno. Imagínense, nosotros que ya aceptamos el amor de Dios, vamos a tener ese amor por la eternidad. No nos va a faltar amor nunca. Nunca en la vida, ¿verdad? Entonces, eso es una buena noticia, ¿verdad? El amor de Dios es dadivoso. Dadivoso, dádiva quiere decir es un regalo, ¿verdad? Y es un regalo espléndido. O sea que Dios no regala cosas así baratas, ¿verdad? No regala cosas así porque pues, le voy a dar este poquito para que no diga nada, ¿verdad? Que no le quiero dar. No, Dios es dadivoso, Él no tiene pena ni le importa dar. Él no es como nosotros, ¿verdad? Que está limitado en su economía. No, Él es dadivoso y Él quiere y desea darle a la gente lo que necesita, pero lo que necesita es la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna más que todo. Y el amor de Dios es incomprensible. La importancia de entender el amor de Dios, la importancia es que somos salvados por amor. La Biblia nos dice de que nosotros somos o fuimos salvados por amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces fuimos salvados por amor y para amor, ¿verdad? Y para amor también. Para amar, hermanos, para amar, como decíamos al principio, necesitamos conocer a Dios, a ese Dios que nos ha amado. El apóstol Juan dice en primera de Juan 4:8 que el que no ama, no ama porque no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, el evangelio, hermano, la vida cristiana está basada en el amor. Nosotros descubrimos que somos amados, descubrimos que vamos a ser amados por la eternidad y también descubrimos de que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que produzca ese tipo de amor en nosotros, para que nosotros también podamos amarle a Dios, corresponderle a Dios y podamos amar a la creación que Él ha hecho y que también nos duela que ellos se pierdan, ¿verdad? Nos duela en el sentido de que qué lástima, ¿verdad? Que una persona se vaya a perder por despreciar el amor de Dios. Así que la vida cristiana, hermano, se basa en el amor. Toda la vida cristiana. Jesús le dio un mandamiento a sus discípulos y les dijo, quiero darles un mandamiento nuevo. Pero el mandamiento nuevo consistía en que ellos sabían que Dios quería que amáramos a nuestro prójimo. Pero la diferencia al mandamiento nuevo es que Jesús les dijo, quiero que amen a su prójimo como yo les he amado a ustedes. No como ustedes quieran amarlo, a su prójimo, ni a como ustedes se le antoje o como ustedes crean o como ustedes piensen, sino que quiero que lo amen como yo les he amado a ustedes. O sea, de la misma manera, o sea que con el mismo amor. Entonces, y es una gran diferencia, ¿verdad? Porque una persona que no tiene el Espíritu Santo no va a poder amar como Cristo ama, o como con esa virtud que tenía Cristo con sus discípulos. Y también Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán, la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, ¿verdad? Si se aman con ese amor que yo les he mostrado, con ese amor que yo produzco, ¿verdad? Entonces esa es la importancia del amor. ¿Cómo llega ese amor a nuestros corazones? Romanos 5:5 dice que el Espíritu, que Dios ha derramado el amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces el amor está ya en el paquete. Cuando recibimos a Cristo, hermano, recibimos la bendición que vamos a recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo va a producir ese carácter de Dios en nosotros, empezando con el amor, para que nosotros podamos ser realmente discípulos de Cristo, ser hijos de Dios y podamos manifestarlo, ¿verdad? Que pueda ser evidente. ¿Dónde podemos ver una descripción de lo amplia de lo que es el amor cristiano? Primera de Corintios 13. Ahí Pablo dice el amor, si usted abre su Biblia en Primera de Corintios 13, ahí va a ver la lista, ¿verdad? El amor es, y ahí está una lista de cualidades que tiene el amor. Primera de Corintios 13, apúntenlo para que luego lo pueda usted repasar. Dice el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Entonces ahí da una lista más amplia, ¿verdad? Pero por el tiempo no avanzamos en eso. Usted ha leído esa porción. Sí, hermanos, el amor, hermanos, Dios, hermanos, quiere que permanezcamos unidos a Jesús, porque solamente unidos a Jesús vamos a poder recibir y seguir recibiendo esas virtudes, empezando con el amor. Ese fruto se va a producir si nos mantenemos unidos al Señor. Si nos separamos del Señor, Jesús pone el ejemplo de una rama, ¿verdad? Si una rama se corta del árbol, pues Él dice que se va a secar. Él está poniendo una comparación lógica que todos conocemos, que si cortamos la rama de un árbol, esa rama se cae al suelo, perdió su alimentación del tronco y se va a secar, y se va a perder. Ya no va a poder seguir dando fruto. Y así el cristiano que se separa del Señor, que se desconecta del Señor, pues va a perder esa oportunidad de poder dar fruto, ¿verdad? Entonces, sin ese fruto no se puede ser un verdadero cristiano. Pues no podrá amar a Dios como Dios quiere que le amemos, ¿verdad?
Entonces, bien importante, ni vamos a poder amar al prójimo, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos a ver el fruto del amor, ¿verdad? El fruto del amor es indispensable para la vida cristiana. No se puede ser cristiano sin que el Espíritu Santo esté produciendo el fruto del amor y los demás frutos, porque son parte de la vida cristiana. Todos, ¿verdad? Pero ya empezamos con el del amor. Vamos a pasar al fruto del gozo. El fruto del gozo es una palabra en griego que es jará, ¿verdad? Jará. Entonces, el Espíritu Santo dice, mantiene algo que nos alegra, que nos ha alegrado la vida. Cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, nos convertimos en cristianos, recibimos a Jesucristo, reconocimos que éramos pecadores, reconocíamos que estábamos condenados a muerte y recibimos la buena noticia del Evangelio. Pues dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, ¿verdad? Hay gozo en el corazón de Dios. Hay gozo en el corazón de Cristo, hay gozo en el corazón del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando metafóricamente, porque el Espíritu Santo no es que tenga un corazón humano, ¿verdad? Simplemente son maneras de dar a entender de que sentimos en nuestro interior, los seres humanos, alegría por algo bueno, una buena noticia, algo bueno que nos sucede. Pues también Dios se alegra o tiene gozo cuando un pecador, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios mantiene en nosotros la alegría de la salvación, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a la salvación, reconocemos a Cristo y la palabra de Dios nos dice que somos perdonados, que somos aceptados en la familia de Dios, que somos adoptados como hijos, pues eso trae un gozo a nuestra vida, un gozo que el mundo no tiene. Por eso Jesús dice, es el gozo que produce el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque pues no, al rechazar a Cristo no puede recibir ese gozo. No puede recibir el Espíritu Santo que produce el amor y el gozo. Y también la paz que vamos a ver. Porque eso solamente se recibe a través de la presencia de Dios en la vida del creyente. Entonces, cuando nosotros venimos a ser cristianos, nos convertimos en cristianos, tenemos el gozo de la salvación. La salvación produce una alegría de que hemos sido adoptados en la familia de Dios y eso nos da un aliento para vivir, ¿verdad? Y enfrentar la vida. El saber que somos amados, que Dios está de nuestra parte y que nada nos podrá separar de su amor. Eso lo dice la Biblia ya en Romanos capítulo 8, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y eso pues nos ayuda a sentirnos gozosos, aunque estemos pasando tribulaciones. Ese capítulo de Romanos 8, Pablo explica de que esa salvación que hemos recibido en el Señor, eso como sabemos que ya tenemos esa salvación, eso nos produce un gozo en el sentido de que sabemos que la vida eterna es nuestra gracias a Cristo, ¿verdad? Entonces, es saber que la salvación es el regalo más grande que hemos podido recibir y que eso nunca lo vamos a perder, ¿verdad? Entonces, eso produce el gozo es el gozo de la salvación, que el que no es creyente no tiene, ¿verdad? Porque pues está todavía en sus pecados y pues no puede sentir esa felicidad. Es una felicidad que siente el cristiano de saberse perdonado, de saberse amado, de saberse reconciliado con Dios, de saberse adoptado, de saber que Dios es su Padre, de tener tantas promesas. Entonces, esa felicidad, esa alegría que produce eso es constante. El Espíritu Santo siempre nos está recordando, Tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes la salvación. Cristo te ha salvado. Tus pecados han sido perdonados. En fin, constantemente lo estamos leyendo en la Biblia, lo estamos escuchando en la iglesia. Entonces, eso nos mantiene en un estado de contentamiento espiritual, ¿verdad? Contentamiento espiritual. Entonces, sabemos que la vida eterna ya es nuestra, gracias a Cristo, desde luego. Y ese sentir es producido por el Espíritu Santo. Cuando uno entiende que la salvación ya es algo que
Dios le ha regalado a uno y que Dios no piensa quitársela, ¿verdad? Dice, eso nos hace vivir contentos, ¿verdad? Nos hace vivir con un gozo, dice. Y que mi hogar no es aquí en la tierra, sino que está en la eternidad con Dios, ¿verdad? Y usted tiene la esperanza de que un día ese gozo que recibió al recibir a Cristo, un día va a estallar, un día va a explotar, ¿verdad? Y va a estar en su máxima expresión cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos con Cristo Jesús. Imagínense. Entonces, ese gozo es lo que produce el Espíritu Santo, de que nosotros ya somos parte de la eternidad, ya somos parte de la familia de Dios, y que un día, yo voy a poder disfrutar la gloria de Dios, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, vamos a ese pasaje. Estamos hablando de que a veces nosotros tenemos problemas en la vida, circunstancias que nos contristan o que a veces pues, las tomamos como malas las noticias, pero en realidad para el cristiano no hay ninguna noticia que sea mala. ¿Por qué? Porque nuestra salvación ya está segura en Cristo. Y lo más peor que nos puede pasar a los cristianos, humanamente hablando, es que un día, pues, nuestra vida física se termine. Pero al terminarse nuestra vida física, pues tenemos todavía el gozo de saber que nos vamos con el Señor, ¿verdad? Y eso va a ser, o sea, no es una mala noticia. Para el cristiano no es una mala noticia el saber que terminó su vida aquí en la tierra, sino que es una buena noticia porque dice la palabra de Dios que el Señor fue a prepararnos un lugar para que estemos con Él, ¿verdad? Juan capítulo 14 lo dice. Pero aquí leyendo en Filipenses dice así, Pablo le dice a los cristianos en esta iglesia de Filipos que como toda iglesia y en todas épocas han habido situaciones difíciles en la vida humana, ¿verdad? Los cristianos de esa época no estaban exentos de pasar problemas humanos, ¿verdad? A lo mejor tenían enfermedades, tenían dolencias, tenían problemas económicos, qué sé yo, persecuciones por ser cristianos. La vida cristiana siempre va a estar tener algo en contra, el mundo, ¿verdad? Y luego dice aquí el versículo 4, Filipenses, alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice el apóstol Pablo, alégrense. Es el fruto del gozo. Esta versión que estoy leyendo es la nueva versión internacional. Pero la otra versión Reina Valera dice regocíjense, ¿verdad? Regocijaos, español antiguo. Y Pablo está diciendo que aunque el ser humano, aunque el cristiano como ser humano está pasando por situaciones difíciles en este mundo, ya sea alguna enfermedad, algún problema económico, alguna situación, pues tiene la bendición de que Dios está con él siempre, siempre. Entonces tiene el gozo de que no está solo. La presencia del Espíritu Santo le debe de alegrar la vida, ¿verdad? Que no está solo. Y luego dice el verso 5, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Bueno, cuando Pablo escribió esto, él esperaba que el Señor iba a regresar en esos días, en esos meses, tal vez. Él pensaba que así iba a ser, pero ya pasaron 2000 años y el Señor no ha regresado. Pero la promesa está ahí. Pero lo más importante es que veamos esta palabra no en cuestión de tiempo, sino en cuestión de presencia. El Espíritu Santo está cerca de nosotros, tan cerca que está viviendo en nosotros. O sea que no hay que verlo en el aspecto tiempo, sino en el aspecto de presencia. Él está presente en nuestra vida, así que Él está muy cerca de nosotros. Que aunque el Señor Jesucristo no haya bajado del cielo, el Espíritu Santo está con nosotros, que también es el Señor y está cerca, ¿verdad? Dice, no se inquieten por nada, verso 6, no se inquieten por nada. Más bien, en vez de que se inquieten, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz, que ahí está, es la otra parte del fruto del Espíritu, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano,
Cuidará sus corazones, o sea, donde vienen las emociones. Cuidará sus corazones y sus pensamientos, o sea, donde usted maneja toda la información que tiene, sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está diciendo de que aunque nosotros estemos pasando por una situación tal vez difícil, el Espíritu Santo está cerca de nosotros, vive con nosotros, y Él va a producir en nosotros esa alegría de saber que no estamos solos, de saber que nosotros tenemos una herencia sumamente importante que estamos por recibir, y que las cosas materiales de este mundo no valen la pena, ¿verdad? No son tan importantes como a veces parece. Así que eso es bien importante, ¿verdad? En la vida cristiana, el fruto del gozo. El fruto del gozo es saber de que usted tiene una salvación segura, tiene la presencia de Dios segura, el amor de Dios seguro, que tiene la compañía de Dios con usted segura, ¿verdad? O sea que todo eso, ese seguro le da confianza, ¿verdad? Le da gozo. Si usted tiene un seguro de cobertura completa para su vehículo, usted sabe que si se chocó el vehículo, ¿por qué va a llorar? Usted sabe que la aseguranza se lo va a pagar. Entonces usted tranquilo, ¿verdad? Contento. De todas formas, no se aflige. ¿Por qué? Porque usted tiene un seguro que le va a cubrir eso. Entonces aquí Pablo, el gozo es que nosotros pensemos que tenemos un seguro, ¿verdad? Desde luego de la vida eterna, espiritual, no físico, ¿verdad? Pero espiritual. Y ese es el fruto que produce el Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar al tercero. Estoy yendo un poco rápido por el tiempo, hermanos, porque yo quisiera extenderme más, pero el tiempo avanza. Vamos a pasar al tercero, que es el fruto de la paz, ¿verdad? La paz. ¿Cómo obtenemos la paz? Esa paz con Dios, ¿verdad? Si nosotros leemos Romanos capítulo 5, versículo 1, el Espíritu Santo nos recuerda, fíjense que el Espíritu Santo está para recordarnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Cristo ha hecho por nosotros. Acuérdense cuando Jesús le dijo a los discípulos que iba a venir el Consolador y Él les iba a recordar todo lo que necesitaban recordar en su vida espiritual. Y aquí dice el versículo 1, Romanos 5:1. Bueno, vamos a leer el capítulo 4, versículo 25, para que podamos entender cuando leamos el 5:1. Romanos 4:25, hablando de Jesucristo, dice, Él, Jesucristo, fue entregado a muerte por nuestros pecados, o sea, para pagar por nuestros pecados. Y resucitó para nuestra justificación, para que fuéramos declarados justos con la justicia de Él, con la obediencia perfecta de Él. Y luego dice así, verso 1 del capítulo 5, Romanos 5:1. En consecuencia, o sea que como Cristo ya hizo esto, ya pagó por nuestros pecados y ya hemos sido justificados, declarados justos, en consecuencia, o sea, como resultado de esto que Cristo hizo, ya que hemos sido justificados mediante la fe, o sea, mediante la creencia de que Dios lo hizo por amor a nosotros, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos recuerda de que nosotros ya hemos sido perdonados, que nuestros pecados ya han sido pagados, nuestra deuda ha sido cancelada, que ya hemos sido declarados justos. Antes estábamos condenados, éramos pecadores condenados. Ahora somos pecadores perdonados y justificados. Ya hemos sido declarados libres, que ya no hay culpa que nos condene. Eso quiere decir justificado. Y como ya no tenemos esa deuda que pagar, porque Cristo ya la pagó, eso nos trae paz a nuestra conciencia.
nos trae paz a nuestro corazón. Ya no nos sentimos con que si hoy nos morimos, ¿qué va a pasar? Ya no nos sentimos con la pena de que, si hoy me muero en el freeway, en un accidente, ¿qué va a pasar conmigo? Mis pecados ya han sido perdonados, ya he sido declarado justo. Entonces eso me mantiene, el Espíritu Santo me va recordando siempre eso, para que yo me mantenga en un estado de paz, mi conciencia esté tranquila, ¿verdad? Y esa es una bendición que tenemos los cristianos, porque aquel que no se ha arrepentido, pues todavía va a tener que enfrentar ahí el juicio, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, ya el juicio ya lo enfrentamos en la persona de Jesucristo. Cristo enfrentó ese juicio por nosotros. Él fue condenado en nuestro lugar para que nosotros quedáramos libres de esa condenación. Entonces, eso es lo que, por la fe, por creerlo en ese regalo de Dios, al aceptarlo, pues tenemos paz con Dios, ¿verdad? Hemos sido reconciliados, 2 Corintios 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Antes éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados, dice, por la sangre de su Hijo, por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, eso nos da paz, ¿verdad? Tenemos esa paz. Pero esa paz no la podemos entender ni la podemos disfrutar si el Espíritu Santo no está con nosotros, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos mantiene en nuestra conciencia y nos ayuda a tener paz con Dios, nos ayuda a saber que tenemos paz con Dios y nos ayuda también a transmitir esa paz, porque si nosotros no tenemos paz con Dios, nosotros vamos a vivir siempre vamos a vivir culpables, ¿verdad? Vamos a estar en una condición de culpabilidad siempre. El apóstol Juan dice que si nosotros pecamos, confesemos nuestros pecados a Dios y Dios, que es bueno y justo, nos perdonará, dice, y nos limpiará de toda maldad, porque tenemos alguien que intercede por nosotros, a Cristo Jesús. Entonces, aun cuando nosotros como cristianos le fallamos a Dios, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de pedirle perdón para que esa paz continúe, ¿verdad? Que no nos atormentemos diciendo claro que si yo no me arrepiento, pues el Espíritu Santo me va a estar haciendo beber mi falta, precisamente porque me ama Dios y como hijo no quiere que yo me pierda, me va a seguir haciendo ver mi falta, mi conciencia me va a estar redarguyendo hasta que yo me arrepienta y busque otra vez esa paz que Dios me provee. Esa es la bendición que tenemos, porque el Espíritu Santo, aun cuando fallamos, Él va a procurar hacernos incómodos, que nos sintamos incómodos con esa falta, para que nos arrepintamos y podamos disfrutar de la paz que solamente Cristo nos puede dar, ¿verdad? Entonces, esa es la bendición cómo trabaja el Espíritu Santo, el fruto. Jesús, hermanos, le dijo a sus discípulos que Él les daba una paz. Él dijo allá en Juan 14:27, mi paz os dejo, la paz os doy, dice. No como el mundo la da, dice, yo os la doy. En otras palabras, que la paz de Cristo es una paz espiritual, que desde luego se transmite a nuestro lado emocional, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos paz con Dios, pues no nos vamos a sentir culpables, no nos vamos a sentir desdichados, ni que nos vamos a ir al infierno, cosas así, ¿verdad? Y a veces la gente empieza a pensar y que Dios nos va a castigar pero cuando tenemos paz, nuestra mente no llega en esos pensamientos, porque tenemos la salida, ¿verdad? Tenemos la solución para poder continuar en la paz de Dios, en la paz que produce el Espíritu. Jesús, hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos que la paz que él les traía era diferente, ¿verdad? Que no es como la que da el mundo. Y también cuando Jesús había muerto y lo habían crucificado y lo habían sepultado, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Les invito a que veamos eso en Juan capítulo 20. Cuando Jesús resucita, dice que los discípulos estaban pues muy temerosos
porque tenían miedo que ellos también les hicieran lo que le pasó a Jesús, que los atraparan y los crucificaran. Y estaban escondidos en un lugar, en una casa, ¿verdad? Ahí con las puertas cerradas. Y si leemos Juan capítulo 20, el mismo ese día que resucitó Jesús, dice así el versículo 19, Juan 20, 19. Al atardecer aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, más que todos los líderes, fariseos y saduceos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. O sea, vino el gozo. Eso quiere decir se alegraron. O sea, se regocijaron, dice la versión antigua. La versión moderna, pues para un español más moderno, dice se alegraron, ¿verdad? ¿Por qué se alegraron? Porque vieron a Jesús vivo, que era realmente él, ¿verdad? Y que ese miedo que tenían, pues desapareció, porque dice que no pueden estar miedosos y alegres al mismo tiempo, ¿verdad? Desapareció el miedo, llegó la alegría, ¿verdad? Llegó el gozo, pero llegó y ese gozo, y al ver a Jesús, eso les trajo paz, les trajo tranquilidad. Dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Versículo 21, Jesús les vuelve a decir, la paz sea con ustedes. Repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, dice, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu Santo no había descendido del cielo en la forma que vemos que descendió en el libro de los Hechos después que Jesús se fue. Pero Jesús personalmente les trae paz, ¿verdad? Paz a ellos. Ahora Jesús personalmente, físicamente no está, pero nos ha mandado el Espíritu Santo para que nosotros también tengamos esa paz, tengamos esa alegría. Pues ya vimos que el Espíritu Santo produce tanto la paz como la alegría, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí, que no es que son cosas, son emociones diferentes, pero están en un mismo paquete, ¿verdad? Están en un mismo, vienen juntos, ¿verdad? Aquí podemos ver que la paz y el gozo son parte ya de la vida de los discípulos, o empezó a ser parte de la vida de los discípulos a partir de que Cristo resucitó. Ya ellos podían estar contentos de que sabían que Cristo estaba vivo y estaban tranquilos, tenían esa paz en sus corazones, ¿verdad? Nosotros no convivimos físicamente con Jesús, pero tenemos su palabra, tenemos la fe de que el Espíritu Santo está en nosotros, presente, y está produciendo en nosotros ese gozo. Primero, ya vimos que ese amor, ¿verdad? Lo produce el Espíritu Santo. Produce el gozo y produce la paz, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo en esta clase. Así que es bien importante, hermanos. Hoy nosotros como cristianos nos acercamos a Dios día a día. Y nos acercamos no para que nos ame, sino porque Él ya nos ha amado y nos seguirá amando. Yo me acerco a Él porque le amo, porque Él me amó primero, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo ha producido ese amor para que nosotros podamos amar a Dios, ¿verdad? Por nosotros mismos no nace hasta que el Espíritu Santo lo produce. Cuando dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan ya está hablando de que ellos ya tenían al Espíritu Santo y pudieron desarrollar ese amor que el mismo Espíritu Santo les trajo a sus vidas para que pudieran amar a Dios y pudieran amar al prójimo y pudieran llevar su vida cristiana. Dice, tengo gozo de ser salvo hoy y disfruto de la paz que Dios me da a través de el sacrificio y la obra de Cristo Jesús, que lo hizo precisamente para mí. Yo lo tengo que ver como de manera personal, que el sacrificio de Cristo lo hizo por amor a mí. Y esa salvación me da gozo a mí. Y esa paz, el Espíritu Santo me la da a mí.
Entonces, todo eso el Espíritu Santo lo está produciendo en mí, como en cada uno de los cristianos, como ustedes también, ¿verdad? Pero estamos estudiando de que esto no es que nazca de uno mismo, ¿verdad? Sino que es fruto de nuestra relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Así que yo disfruto de una vida de amor, de gozo y de paz con Dios. Y si fallo en algo, puedo pedirle perdón a mi Dios y confiar de que Él me va a restaurar la paz porque me va a perdonar y me va a dar nuevamente el gozo de sentirme su hijo, de sentirme perdonado, de sentirme amado. Y voy a poder continuar con mi vida cristiana, ¿verdad? Es el propósito de que Dios nos haya dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Bueno, hoy hemos cubierto el amor, el gozo y la paz que nos produce el Espíritu Santo en nosotros y que como cristianos eso nos hace personas diferentes, ¿verdad? Diferentes a las personas que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, que todavía viven en sus pecados, que no han sido borrados porque no han querido aceptar a Cristo, ¿verdad? O no han tenido la oportunidad. Creo que sí han tenido la oportunidad, pero quizás su corazón duro no los ha llevado al arrepentimiento. Entonces, aunque Dios a veces llama a las personas pues Dios no las obliga tampoco, ¿verdad? Dios espera que la persona entienda su condición y que la persona pues busque a Dios y al buscarle pues va a recibir todo esto, ¿verdad? Y va a poder vivir la vida cristiana porque Dios va a proveer el medio que es el Espíritu Santo para que podamos amar a Dios, podamos amar a nuestro prójimo, podamos servirle a Dios, servir a nuestro prójimo, podamos llevar una vida tranquila, de paz y feliz, ¿verdad? Feliz con nuestro Señor. Bueno, hermanos, espero que esta clase les haya ayudado. Vamos a vamos a cerrar la grabación, pero se quedan ahí, si hay preguntas, si hay comentarios, son bienvenidos. Así que les damos infinitamente las gracias y los alistamos para la próxima clase, ¿verdad? Donde vamos a ver otras 3 cualidades del fruto del Espíritu. Que el Señor los bendiga, quédense ahí y vamos a terminar la grabación. Bendiciones.